Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, vamos a tomar nuestras Biblias y abrir en Nehemías capítulo 5 en esta mañana. Nehemías capítulo 5. En el ministerio sabemos que siempre habrá oposición. La semana pasada hablamos acerca de la oposición de los enemigos de afuera. En el futuro volveremos a hablar de eso. Pero quiero que entendamos, cuando llegamos a capítulos 5 y 6 de Nehemías, que paremos, frenemos y echemos un vistazo a lo que hemos visto en los primeros 6 capítulos. En el primer capítulo vimos que Nehemías es dado una noticia horrible, que Jerusalén, sus muros han sido destruidos, sus puertas han sido quemadas. Y él va al Señor en oración, en dependencia a Dios. En capítulo 2 vemos que él se presenta ante el rey y él hace un pedido al rey, tiene una audiencia ante el rey y él le pide si puede ir a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, él mira todo el muro, él tiene un plan y luego vemos que el pueblo está animado para poder comenzar la obra. En capítulo 3 de Nehemías vemos que hay unidad entre los hermanos judíos y ellos están edificando el muro y cada uno está haciendo su parte, todos trabajando juntos, todos trabajando en unidad. Y luego llegamos a capítulos 4, 5 y 6. O sea, esto es la mitad de los capítulos que hemos visto. Cuando vemos capítulos 4, 5 y 6, vemos que Dios nos habla aquí acerca de oposición. Entonces llegamos a capítulo 6, capítulo 1, 2 y 3 vimos de qué se tratan, y capítulos 4, 5 y 6 se tratan de oposición. Todos acerca de oposición. Ahora hay un poquito de oposición mezclado en capítulo 1, versículo 10 y capítulo 1, versículo 19, que habla de los enemigos de Dios. Pero cuando llegamos a capítulo 4 vemos que hay oposición de afuera, de frustrar la obra de Dios por medio de burlas y como eso no funciona por medio de amenazas. Y cuando lleguemos a capítulo 6 vamos a ver que hay oposición de afuera, amenazar al líder, al hombre de Dios, porque saben que si pueden detener a Nehemías, pueden detener la obra. Y hoy nos encontramos en capítulo 5. Pero la oposición no es de afuera, la oposición no es contra el líder, la oposición a la obra es de adentro. La oposición a la obra es del pueblo mismo. Y eso es lo que vemos en capítulo 5. Esta oposición viene de los judíos mismos, de personas que cada uno buscan lo suyo propio, que son egoístas, que quieren avanzarse a sí mismos, que aprovechan de los que tienen menos. Y entonces lo que tiene que hacer Nehemías tiene que solucionar el problema, por un lado, tiene que mantener la obra activa, por otro lado, y tiene que apuntar todos a Dios mientras lo hace. Entonces, eso es lo que vemos aquí y lo que vamos a estar mirando en capítulo 5. Y la realidad es que, así como lo fue para el pueblo en este tiempo, lo es también hoy para la iglesia. Lo es también hoy para la iglesia. Estamos envueltos en oposición de afuera hacia adentro. Una oposición como vimos la semana pasada. Pero a veces cuando resolvemos esa oposición, luego viene oposición de adentro. Y peleas de adentro, y divisiones desde adentro, y hermanos discutiendo unos con otros y cada uno buscando lo suyo propio. Y entonces hay divisiones y peleas y discordia donde cada uno busca satisfacer sus propios deseos. Es más, si leemos en la historia vemos que los ataques más exitosos contra la iglesia son aquellos que vienen desde adentro de la iglesia. Porque cuando vienen desde afuera la iglesia se une, pero cuando vienen desde adentro la iglesia se destruye. Se pelea, tiene divisiones. Y los mejores ataques de Satanás han sido creando discordia dentro de la iglesia.
Entonces, cuando hay oposición, cuando hay división, cuando hay problemas en la iglesia, la pregunta es ¿cómo respondemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es mi respuesta como un hombre, una mujer de Dios dentro de la iglesia cuando surgen estas cosas? ¿Cómo hago que todos se pongan de acuerdo? ¿Cómo respondo a estas divisiones? ¿Qué es lo que debemos decir? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo agradamos a Dios? Y lo que vamos a ver en capítulo 5 es que cuando vienen estas divisiones, la clave para restaurar la unidad en el pueblo es andar en el temor de Dios. La clave para restaurar la unidad en el pueblo es andar en el temor de Dios. Y lo vamos a ver una y otra vez en este pasaje. Lo primero que vamos a ver es el clamor de los oprimidos. El clamor de los oprimidos en versículos 1 al 5. Entonces vamos a leer Nehemías capítulo 5, comenzando en versículo 1. Y hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y mírenlo, hay 3 clamores. Versículo 2 está el primero. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. Y también había otros que decían, hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos. Y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre. Y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Vemos aquí el clamor de los oprimidos. Y hay un gran clamor. Satanás ha fallado en detener la obra por burla y por amenazas de afuera. Entonces va a atacar desde adentro, entre los propios hermanos, entre los propios judíos. Porque lo que eso va a producir es desánimo, es desunión, es división, es luchas. Y eso va a hacer que la obra pare por medio de por su propio egoísmo. Entonces en capítulo 5 lo que vemos es una explotación de los ricos a los pobres, de los que tienen mucho a los que no tienen nada. Y los que tienen mucho quieren tener más y se hacen más ricos, y los que tienen poco van a tener menos y no pueden ni aún comer. Y noten aquí que dice que el clamor del pueblo y de las mujeres fue ¿contra quién? No contra los samaritanos, no contra los amonitas, no contra los de Asdod, no contra los árabes, no contra Gesem, no contra Tobías, no contra Sanbalat. ¿Contra quién? Y ni siquiera dice los judíos, dice los hermanos judíos. Entre el mismo pueblo. Judío contra judío. Con todo lo que ha ocurrido, el clamor del pueblo es: nuestros propios hermanos se están aprovechando de nosotros. Y fue una situación de aprovecharse. Entonces vemos aquí que hay un gran clamor. Este clamor es una grita por ayuda, un grito de desesperación, donde vidas están en peligro, donde la gente ya no tiene ni siquiera dinero para comprar comida. Y cada grupo demuestra la maldad de los judíos que los están explotando. Entonces vemos el primer clamor en versículo 2. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Este fue el primer clamor. Hombres y mujeres que tenían familias grandes, tenían muchos hijos, muchas hijas, no eran dueños de nada, no tenían propiedades, no tenían viñas, no tenían campos, no tenían nada, no tenían plata para comer. Y dicen, necesitamos ayuda. Necesitamos que nos den de comer porque hemos perdido todo. Y en realidad lo que vemos es que están aún trabajando en el muro. No podemos ni salir a trabajar porque estamos metidos aquí en la obra. Necesitamos que nos ayuden, si no morimos. Clamor número 2, versículo 3. Había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. Estos tuvieron que hipotecar todo lo que tenían.
todos sus campos, todas sus viñas, para que ellos puedan tener la comida el dinero para comprar comida. Y dicen, estamos perdiendo todo. Y estamos pagando por las hipotecas que nosotros estamos haciendo. Ya no nos queda nada, estamos desesperados. Grupo número 3. También había otros que decían, hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Y nuestros hijos como sus hijos. Somos iguales que ellos. Todos los judíos estamos en esto juntos. Pero miren, dice, sin embargo, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos. Y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre. Y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Estos tienen que pagar el impuesto al rey. Recuerden que el rey es Artajerjes, él es el rey de Persia y cada lugar tiene que pagar impuestos a él. Entonces ellos tienen que pagar impuesto al rey y para pagar el impuesto al rey piden prestado dinero. Piden prestado dinero a otros judíos que tienen más dinero. Y entonces los judíos que le han prestado dinero le están cobrando intereses. Miren versículo 7 al final. Cuando los reprende Nehemías, dice, ustedes están cobrando en exceso cada uno a sus hermanos. Y en versículo 10 les dice que les ruega que abandonen esta usura. ¿Qué hacían los hermanos judíos? Dicen, yo te presto el dinero, vos no te preocupes. Yo te doy todo lo que necesites. Y sabés cómo lo vas a pagar, ¿no? Con intereses excesivos, con intereses altos, y vas a pagar todo. ¿Y qué pasó? No tenían plata para pagar el tributo al rey, ahora tienen ese dinero, y ahora con cualquier dinero que tengan, tienen que pagar los intereses. Y nunca más van a dejar de deberle al otro judío, van a seguir pagando. Y dice que aún están al punto que tienen que vender a sus hijos en esclavitud. Y esto es lo que hacían muchas veces en el pueblo de Israel. Si vos ya no podías pagar, podías vender a uno de tus hijos en esclavitud o a ti mismo en esclavitud y eras esclavo por tantos años hasta que después eras librado de la esclavitud. Entonces se te contrataba como un siervo contratado sería. No esclavitud para que se abusen de ellos, sino para que sea un siervo al que es su amo. Y nos dice en la ley, nos dice en Éxodo 21:2, si compras a un siervo hebreo te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Entonces era algo por un tiempo. Y es más, no solo eso, porque algunos después de los 6 años determinaban quedarse con su amo para siempre, nos dice Éxodo 21. Pero también vemos que después de 50 años teníamos siempre un año de jubileo, se llamaba. Y en ese año, en Levítico 25:10 dice, así consagrarán el 50º año y proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para ustedes y cada uno de ustedes volverá a su posesión y cada uno de ustedes volverá a su familia. En este año de jubileo, cada uno de ustedes volverá a su propia posesión. Así que no se hagan mal uno a otro, sino teman a Dios, porque yo soy el Señor su Dios. ¿Qué pasaba en el año 50? Todo se devolvía a la persona. Si te sacaron tierra, si fuiste esclavo, lo que sea, toda la posesión se devolvía al que la tenía previamente. Y Levítico 25, el mismo capítulo más adelante, versículo 39, dice, si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo sometas a trabajo de esclavo. Estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino. Él servirá contigo hasta el año de jubileo. Entonces será libre de ti, él y tus hijos con él, y volverá a su familia para que pueda regresar a la propiedad de sus padres. Entonces, en el año 50 era un año de jubileo y se devolvía todo lo que le pertenecía, aún los esclavos. Aún los esclavos. Y como dije, esto era algo de servidumbre. Miren, escuchen, Levítico 25:42 dice, porque ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto, no serán vendidos en venta de esclavos, no te enseñorearás de él con severidad, más bien teme a Dios. Era un servicio a su amo, un servicio a su amo. No fue algo donde debían abusar de ese esclavo, sino que debían amarlo. Dice, no sometas a trabajo de esclavo. Y cuando miramos aquí en capítulo 5 de Nehemías, versículo 5, vemos que nuestros hijos son esclavos y nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre. Lo que ellos no debían hacer era lo que ellos estaban haciendo. Eso es lo que los judíos hacían.
Y ahora están en una situación desesperada de esclavitud y no tienen sus campos y no tienen nada que le pertenece, no pueden comprar de nuevo a aquellos que están en esclavitud y los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y eso es lo que está pasando en el pueblo. Entonces hacen un clamor a Nehemías y este clamor es un ruego de desesperación del pueblo ante el líder que Dios ha puesto allí en Jerusalén. Ahora, ¿qué decía la ley acerca de esto? En versículo 7 vemos que ellos están cobrando en exceso intereses a sus hermanos. En Levítico 25:36 dice, no tomes interés y usura de él, pero teme a Dios para que tu hermano viva contigo. No le darás tu dinero a interés, ni tus víveres con ganancia. ¿Debían cobrar interés a sus hermanos? No, están pecando. No deben hacer esto. Dice en Deuteronomio 23:19, no cobrarás interés a tu hermano, interés sobre dinero, alimento, cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. Ellos pedían plata para pagar el tributo del rey y ellos le cobraban interés. No debían cobrar interés. Dice, podrás cobrar interés a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás interés a fin de que el Señor tu Dios te bendiga cuando todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla. Entonces, estos tres grupos están siendo abusados en distintas maneras. Y es por las mismas personas que se están aprovechando de ellos. Hubo un problema allí en el pueblo. ¿Cómo iba a responder Nehemías? ¿Qué iba a hacer? Ya el problema de afuera lo solucionó por ahora. Y ahora hay un problema de adentro que es mucho peor que el de afuera. ¿Cómo lo va a solucionar? ¿Cómo va a hacer para que sigan trabajando? Entonces miramos en versículo 6. Vemos que el temor de Dios es la clave para restaurar la unidad y vemos primero el clamor de los oprimidos y segundo vemos la reprensión del líder espiritual y este es Nehemías. Entonces Nehemías capítulo 5 versículo 6 dice así, entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías se enoja. Nehemías se llena de ira cuando ve el pecado del pueblo. Ahora es muy interesante que es lindo cuando estudiamos un libro pasaje por pasaje, ¿no? Porque lo que vemos es que hasta ahora Nehemías no se ha enojado nunca. Cuando él escucha acerca de lo que ha pasado en Jerusalén y que destruyeron los muros y que quemaron las puertas, él no se enoja, él se entristece y va a Dios en oración. No se entristece, no se enoja. Cuando se burlan de ellos, cuando los amenazan, él no se enoja, él confía en el Señor. Él espera el mal del enemigo, él espera que ellos los quieran destruir. Pero ahora aquí vemos que los mismos judíos están haciendo mal a sus hermanos y dice que Nehemías se enoja en gran manera. Si recuerdan ustedes la semana pasada, capítulo 4, versículo 1, cuando Sanbalat se enteró de que estaban edificando, ¿qué hizo? Se enojó mucho. Cuando edificaron hasta la mitad del muro, ¿qué hicieron los enemigos? Versículo 7 de capítulo 4, se enojaron mucho. Es la misma palabra. Pero esos enemigos se enojaron porque aborrecían a Dios. Nehemías aquí se enoja porque están pecando contra Dios. Es una ira santa. Se enoja por la situación de lo que está sucediendo. ¿Cómo puede ser que el pueblo actúe en esta manera? El pueblo debía estar unido. El pueblo debía ayudarse unos a otros. El pueblo debía estar por su hermano y en vez de eso se están aprovechando de su hermano. Entonces versículo 7 nos dice, se reveló mi corazón dentro de mí. Esto de revelarse su corazón es que meditó en su corazón, pasó tiempo ante el Señor antes de tomar acción. Y si vemos, este siempre es el patrón de Nehemías, él no actúa sin pensar, él no actúa rápido sin pensar en las consecuencias, él siempre se frena. Tiene ira contra el pecado que han hecho, pero no deja que esa ira santa se convierta en ira pecaminosa. Entonces medita en su corazón, toma un tiempo. Y nos dice en versículo 7, y luego reprendía a los nobles y a los oficiales. Él va y reprende a estas personas, se para ante ellos y les dice lo que ellos han hecho está mal. Dice, ustedes están cobrando en exceso cada uno a su hermano. Ahora, los nobles no sabemos quiénes son, no sabemos quién exactamente es este grupito, pero sí se menciona a los nobles varias veces en Nehemías. ¿Recuerdan la primera vez que se les menciona? Había nobles en capítulo 3, versículo 5.
donde todos construían una parte del muro y había un grupo que lo hacía. ¿Recuerdan quiénes eran? Los tecoitas nobles. Los tecoitas nobles. Ellos no querían construir con el resto del pueblo. A ellos no les interesaba el resto del pueblo y la unidad en el muro. Es muy probable que estos formen parte de ese grupo, no lo sabemos, pero puede ser. No solo no aportando en la obra, pero abusándose de sus hermanos. Pero no solo ellos, pero si miran conmigo en capítulo 6, versículos 17 y 18, sabemos un poco más de los nobles y vemos que ellos están conectados con Tobías, que es un enemigo de Dios. Versículo 17 de capítulo 6 dice, también en aquellos días enviaban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y de Tobías venían cartas a ellos, porque muchos en Judá estaban unidos a él bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Aras, y su hijo Joanán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Aquí tenemos nobles conectados, asociados con los enemigos de Israel. Y entonces Nehemías se pone en contra a los nobles y en contra a estos oficiales que están haciendo mal ante el pueblo y están pecando contra la ley de Dios. Eran oportunistas. Eran oportunistas. Y él les dice, ustedes están cobrando en exceso cada uno a su hermano. Se están aprovechando de sus hermanos. Y le están cobrando intereses. Y no es permitido que ustedes hagan esto. Deben dejar de hacer esto. Ahora tomó un líder con mucho coraje hacer esto. Porque Nehemías necesitaba a los nobles. Los nobles eran los prominentes, ellos eran los majestuosos, ellos eran los grandes, ellos eran los que necesitarían para hacer la obra. Y los oficiales también. Recuerden en capítulo 3 que hay versículo tras versículo que dice este oficial y este oficial y este oficial están todos involucrados en la obra. Nehemías necesita de ellos. Nehemías podría haber dicho, bueno, están pecando, pero en realidad si yo los enfrento, podría ser peor, podríamos parar la obra, necesito de ellos. Nehemías dice, a mí no me importa nada, cuando vos te pones en contra de Dios, yo debo reprender. Y él va y él habla en contra de ellos. Y hermanos, es así también en la iglesia. No importa quién es uno, no importa cuál es su lugar en la iglesia, si él peca, debe ser reprendido. Si es el pastor, debe ser reprendido. Si es el diácono, debe ser reprendido. Si es un líder en la iglesia, debe ser reprendido. Cualquier persona que se pone en contra de Dios debe ser reprendido. No hay nadie más allá de la ley, no hay nadie más allá de la palabra de Dios. Y esto es un modelo excelente de un líder que reprende a aquellos que pecan, no importa cuál es su posición. No importa si es alguien rico, no importa si es alguien, mirá todo lo que él ofrenda. ¿Qué importa? Si él peca, él debe ser reprendido. Toda persona que no anda según la voluntad de Dios debe ser reprendido. Y él los reprende. Y primero los reprende en privado. Miren el final del versículo 7. Por tanto, el principio del 7. Se rebeló en su corazón y reprendió a los nobles y a los oficiales y les dijo estas cosas. Y luego va a la asamblea y dice, por tanto, congregué contra ellos una gran asamblea. Primero con ellos en privado y luego ante la asamblea. No nos dice si escucharon o no, pero es probable que ellos, bueno, sí, está bien, pero lo vamos a seguir haciendo. Entonces Nehemías reúne toda la asamblea. Para reunir toda la asamblea, ¿saben lo que tiene que hacer? Tiene que frenar la obra. Entonces Nehemías frena toda la obra. La obra que se frenó por solo unos minutos mientras ellos se defendían del enemigo, pero seguía. Pero ahora que hay toda esta división dentro del pueblo y este aprovechamiento de unos a otros, frena. Reunámonos todos. Y dice allí en versículo 8, y les dije, nosotros conforme a nuestras posibilidades hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Ahora venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros. Y aquí vemos la venta de esclavitud. No se sabe exactamente de qué habla el principio del versículo 8. Puede ser que hable de cuando Babilonia tomó a Jerusalén y los llevó cautivos como esclavos y luego Persia conquista Babilonia y también siguen siendo esclavos ante Persia. Puede ser, yo no creo que hable de eso. Más probable es que con todos estos enemigos y todas estas naciones que tienen a su alrededor, ellos estando mal, están siendo tomados esclavos por ellos. Y dice, hemos pagado un gran precio para que podamos volver y que ya no seamos esclavos. Y después de hacer todo este sacrificio, ustedes que son judíos, ¿qué hacen? Los toman nuevamente como esclavos.
y los venden a otros como esclavos. Y este es un gran mal, porque la ley nos ha dicho que nosotros no podemos vender a nadie como esclavos. Dice en Levítico 25:42, porque ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto, no serán vendidos en venta de esclavos. No estaba permitido. Pero a estos judíos no les importa nada. Y venden a sus propios hermanos en esclavitud, en contradicción a la ley de Dios. Y versículo 8 al final dice, ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Claro, imagínense, acá hay un montón de personas en la asamblea y Nehemías pone a estos hombres en el medio para que todos lo puedan ver y dice, ellos están pecando, ellos están haciendo esto. ¿Quieren decir algo? No, fueron culpables. Pecaron, no tenían nada que decir. No hallaron ninguna palabra que ellos podían decir para decir, no, nuestro pecado estaba bien. Fueron culpables. Habían cobrado intereses en exceso. Habían vendido a sus hermanos en esclavitud. Y entonces Nehemías les dice en versículo 9, no está bien lo que hacen. Esto es pecado. Esto va en contra de Dios. Esto es lo que Dios aborrece. Ustedes lo hicieron y no lo debían haber hecho. Está mal lo que hacen. No está bien, es incorrecto. Pero quiero que veamos que hasta aquí solo tenemos cosas negativas. Hasta aquí solo tenemos cosas que podrían ser una lista de reglas que ellos tienen que seguir. Está lo que hicieron, lo que debían haber hecho. Pero ¿por qué debían actuar de manera recta? Esa es la pregunta. ¿Por qué debían ellos actuar de manera recta? ¿Solo porque fue una lista en la ley de Dios? ¿Cuál es su motivación? ¿Para que los otros vean que ellos están actuando rectamente? ¿Qué es lo que produciría un cambio en estos nobles y estos oficiales? ¿Qué es la raíz del problema? Porque lo que están viendo es el fruto del problema. Pero ¿cuál es su raíz? ¿De dónde viene ese problema? Y entonces Nehemías, en versículo 9, no acude a la ley, la cual... Miren a lo que acude. Versículo 9. No está bien lo que hacen. No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las enemigas nuestras. Nehemías acude al temor de Dios. Nehemías acude al temor de Dios. Sus acciones demuestran que ustedes no temen a Dios, que ustedes no aman a Dios y de que ustedes no aman a sus hermanos. Ese es el fruto del problema, pero la raíz es que no temen a Dios. Dios dijo, amarás a Dios. Amarás a Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo en Mateo 22:40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, que ames a Dios y que ames a tus hermanos. De eso dependían los 10 mandamientos, que ames a Dios y que ames a tus hermanos. En Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en una palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios, amar a otros. En Deuteronomio 6 sabemos que dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero antes de eso, en Deuteronomio 6 dice así, Deuteronomio 6, 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que las enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y después en versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando vos temés a Dios, entonces vos amás a Dios y entonces también amás a tus hermanos. Y Nehemías les dice, si ustedes hubieran temido a Dios como debían, ustedes no hubieran cobrado intereses a sus hermanos y mucho menos en exceso. Pero no temen a Dios. Y entonces hace esta pregunta, ¿no deben andar en el temor de nuestro Dios? En vez de hacer todo este mal, ¿no deberían estar temiendo a su Dios? Y este temer a Dios es reverenciar a Dios.
que cuando yo le reverencio correctamente, esto produce en mi vida un anhelo de ayudar a los demás, de ayudar a mis hermanos, de sacrificarme por ellos. Cuando Dios es temido, la ambición personal y la avaricia se pone de un lado, y cuando Dios es temido, mi único pensamiento es ¿cómo hago esto para su gloria? Pero el problema no es la usura que cobraban en sí, el problema era que ellos no temían a Dios. Entonces por eso Nehemías ataca la raíz del problema. Y en versículo 10 los implora el arrepentimiento. Dice en versículo 10, también yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Él quería mostrarles que lo que era incorrecto era el interés y el exceso de interés que ellos estaban cobrando, pero no era incorrecto prestar dinero a ellos. Dice, aún nosotros lo hemos hecho. Pero después dice, les ruego pues que abandonemos esta usura, estos intereses en exceso. Eso es lo que tenemos que abandonar. Y le dice, dejen su pecado, arrepiéntanse de su pecado, aborrezcan lo que hicieron, no actúen de esta manera. Entonces lo que Nehemías le está diciendo es que al contemplar a Dios y temer a Dios y ver lo grande que es Dios y lo santo que es Dios, entonces me lleva a reflexionar mi propia vida y mi propio corazón y mi propio pecado. Y cuando yo veo la gloria de Dios y cuando yo veo lo pecador que soy, entonces Nehemías dice, arrepentite. Ese es el llamado arrepentimiento. No por una lista de reglamentos que hay, sino por quién es Dios y quién soy yo. Y cuando veo su santidad, no puedo hacer nada más que caer ante sus pies y arrepentirme. Y en versículo 11, después de que Él les implora que se arrepientan, ruega por su restauración. Entonces en versículo 10 dice, les ruego que abandonen esta usura. Y en versículo 11 dice, les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares, sus casas. Y también la centésima parte del dinero, del grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. Recuerdan que en el año de jubileo ellos debían devolver todas las cosas, ya lo leímos. Y lo que está diciendo Nehemías acá es, tomemos esto como un año de jubileo y devuelvan todo. Y dejen de hacer la maldad que están haciendo. Entonces, enseña esto, que está el temor de Dios, el arrepentimiento, y el arrepentimiento lleva acción. Decir, sí, perdón, nosotros nos arrepentimos, dejamos eso, pero bueno, vamos a seguir cobrando lo que nos deben. No lo vamos a hacer más, pero vamos a seguir cobrando esto. No, arrepentimiento lleva a acción. Y eso es exactamente lo que vemos en versículos 10 y 11 y 12. Entonces notemos el orden de lo que Nehemías dice aquí en versículos 9, 10 y 11, porque es muy importante. Ya lo dije, pero lo voy a volver a repetir porque es de suma importancia. Primero los apunta a Dios. Todo comienza en eso, en Dios, no en mí, en Dios. Comienza en quién es Dios y que debo temer al Dios santo, al Dios que es apartado del pecado. Así es donde comienza todo, que temas a Jehová tu Dios. Ese es el principio de tu vida. Y luego que yo entiendo eso y que realmente temo a Dios y que no quiero pecar ante Él, porque entiendo su santidad y lo grande que es y lo perfecto que es y cómo Él aborrece el pecado y cómo yo debo aborrecer el pecado. Cuando entiendo eso, entonces reflexiono en mi corazón. Y no me comparo al que está al lado mío, o a mi vecino, que es un desastre, o al que trabaja conmigo, que siempre está pecando. No, me comparo a Dios. Y cuando me comparo a Dios, Él siempre gana. Él es santo y yo no. Y entonces reflexiono en mi corazón. Y cuando veo mi pecado, no puedo vivir con ese pecado. Y debo ir en arrepentimiento a Dios. Y cuando me arrepiento, debo rectificar la situación. Entonces comienza en Dios y termina en una acción que agrada a Dios. Y este cambio de corazón no viene por manipulación. Aquí Nehemías no manipula a nadie. Este cambio de corazón no puede venir que por medio de un mensaje que te dice, si vos ofrendás más, vas a estar bien con Dios. No, porque la Biblia enseña.
Esto no puede ser que vengas a la iglesia y yo te ponga música que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite hasta que vos te pones a llorar y te caes al suelo. Y te pongo humo y te pongo música y luces y todo un montón de cosas para decir, el Espíritu Santo está acá. No, ese no es el Espíritu Santo. Eso es manipulación. Eso es manipulación. O si no haces tal cosa, te vas a perder del cielo. Hermanos, la razón de la acción, del arrepentimiento, de la rectificación, es porque debemos temer a Dios. Si vos hoy sos manipulado, mañana te levantás en tu casa y decís, no, al final no sé qué era eso. Pero si vos hoy decidís temer a Dios y mañana te levantás y temés a Dios, eso va a cambiar tu vida. Es un cambio de corazón. En Eclesiastés 12:13, un libro en el cual el autor, Salomón, dice, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Y habla de todas las etapas de la vida y todas las cosas que pasan en la vida. Y al final dice, es todo vanidad. Y uno lo lee y se deprime, ¿no? Pero después llega al final del libro. Y en Eclesiastés 12:13 dice así, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, cuando uno llega al final de Eclesiastés, dice, es todo vano. No, todo no es vano. Es todo vano si yo no temo a Dios. Pero nos ponemos a pensar cuál es el fin del hombre, cuál es su propósito, qué debe generar. Teme a Dios, teme a Dios, honra a Dios, entendé quién es Dios, que Él es santo y apartado del pecado, y no busques tus deseos, no busques tu avaricia, no busques tu riqueza, no busques complacerte a ti mismo, porque todo eso es vano. Y cuando entiendo y conozco la Escritura cada vez más conozco a Dios y cada vez más temo a Dios y tengo terror de su gloriosa santidad. Y eso es lo que encontramos en la Biblia. Isaías está ante Dios y él tiembla. Y él dice, me estoy deshaciendo. Jesús está con Pedro y Pedro se da cuenta que Jesús es Dios y él tiembla y él dice, apartate de mí. Juan está ante Dios en Apocalipsis, en una visión, y cae como muerto. Porque cuando entendemos la santidad gloriosa de Dios, tememos a Él. Tenemos asombro de nuestro Padre Celestial. Y eso produce cambio en mi vida. Y eso produce un corazón cambiado. Y eso lleva a acciones que agradan a Dios. Pero debe empezar en el corazón. Entonces andar en el temor de Dios produce santidad en tu vida y unidad en la iglesia. Andar en el temor de Dios produce santidad en tu vida y unidad en la iglesia. En 2 Corintios 7:1 Pablo dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Vos querés ser santo? ¿Vos querés vivir en santidad? Comienza con un temor de Dios. Entonces la pregunta no es cobrás o no cobrás intereses en exceso. La pregunta es, ¿temés a Dios? Porque si temés a Dios, lo otro no lo vas a hacer. Entonces un temor de Dios nos da una perspectiva correcta de quién es Dios y de quién soy yo. Produce humildad y produce unidad. ¿Temés a Dios? ¿Temés a Dios? Una iglesia dividida es una iglesia que no teme a Dios. Pero una iglesia que está unida es la marca de que teme a Dios. Entonces vemos aquí la reprensión del líder espiritual. En tercer lugar, vemos el arrepentimiento de los oportunistas. El arrepentimiento de los oportunistas. Versículo 12 dice, entonces ellos le dijeron, lo devolveremos y no le exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Increíble, ¿no? Esto es arrepentimiento verdadero, porque se ve en acción. Ellos dicen, tenés razón, Nehemías, hemos pecado contra Dios y nos arrepentimos de eso y vamos a devolver todo lo que tomamos y vamos a devolver todo lo que vos nos dijiste previamente que nosotros debíamos devolver.
Entonces ahora han dicho lo que van a hacer y Nehemías se quiere asegurar de que lo hagan. Y miren lo que dice en versículo 12 a la mitad. Así que llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. Ahora llama a los líderes espirituales y ellos se paran ante los líderes espirituales. Es como que le pongan una Biblia adelante y tengan que poner su mano sobre la Biblia, ¿no? Y le dice, jurá ante ellos que vos vas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Y jurá ante Dios que vos vas a hacer lo que dijiste que vas a hacer. Y entonces ellos juran ahí, pues Nehemías en versículo 13 dice, sacudí los pliegues de mi manto y dije, así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Toma su manto, Nehemías, y en su manto tenían como bolsillos en el cual podían guardar cosas, y él toma su manto y lo empieza a sacudir. Y cuando sacude todo eso cae al piso, y lo hace como una imagen, como un cuadro de lo que les va a suceder a ellos. Y dice, si ustedes dicen que van a hacer esto, pero luego no lo hacen, esto es lo que Dios les va a hacer. Les va a quitar todo, y los va a sacudir, y van a perder todo. Así que o lo devuelven porque aman a Dios, o Dios se lo quita porque ustedes han sido egoístas. Una imagen muy viva, muy real, ¿no?, de lo que les iba a suceder. Y entonces en versículo 13 nos dice también, y toda la asamblea dijo, amén. Y alabaron al Señor, a Jehová, su Dios. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. ¿Cuál fue la respuesta final del pueblo? ¿Cómo terminó todo esto que había ocurrido? De la manera que siempre termina cuando un pueblo teme a Dios, con alabanza al Señor. Alabaron a Jehová. Al ver su pecado, al arrepentirse, al darse a sí mismo, al hacer lo que Dios dijo que debían hacer, alabaron todos a Jehová. Hermoso. Y nos dice así el final del versículo que ellos cumplieron su promesa, actuaron según los principios de Dios, reconocieron que debían temer a Dios y ese temor de Dios los llevó a una acción correcta. Y en vez de división, ¿qué hubo? Unión. Y en vez de actuar en egoísmo, actuaron para la gloria de Dios. Porque el temor de Dios produce un cambio interno en la vida del creyente que ningún hombre, ninguna palabra, ninguna manipulación puede hacer. Manipular a alguien puede llevarlo a que haga alguna cosa externa que antes no hubiera hecho, pero no es permanente. Y es con los motivos incorrectos. Solo Dios, cambiando el corazón por temer a Él, puede obrar en ti para que hagas acciones que le agradan. Entonces, ¿cómo enfrentás el problema con un hermano? Si tenés un problema con él, si hay división dentro de la iglesia entre uno y otro, ¿cómo lo enfrento? Si digo, no, pero él me hizo tal cosa. No, pero él me habló en tal manera. Y a mí la que me vuelve loco, él no me saludó. Él no me saludó. Yo entiendo si mi hija que tiene 3 años viene y me dice no me saludó y se pone a llorar y se enoja. Pero cuando adultos dicen no me saludó y entonces no lo puedo perdonar, dudo de tu salvación. ¿Qué hago cuando cada uno busca lo suyo? Su apariencia, sus deseos, su satisfacción. Hermanos, que nuestro andar sea en el temor de Jehová. Que nuestro andar sea en el temor de Jehová. Y eso va a producir primero que nada humildad en mi propia vida. Y Filipenses capítulo 2 nos dice que eso, la humildad de nuestra vida, produce unidad en el cuerpo de Cristo. Y humildad en mi propia vida y unidad en el cuerpo de Cristo produce alabanza a Jehová. Esa es la respuesta. Entonces el temor de Dios es la clave para restaurar unidad en el pueblo. Vemos primero el clamor de los oprimidos. Vemos segundo la reprensión del líder espiritual. Vemos tercero el arrepentimiento de los oportunistas. Y cuarto y último vemos la integridad del gobernador. La integridad del gobernador en versículos 14 al 19.
¿Cómo responde Nehemías? Nehemías manda a los judíos a vivir en cierta manera. Nehemías manda a los judíos a vivir de acuerdo a ciertos parámetros. No cobren usura, no vendan a sus hermanos en esclavitud. Los llama al arrepentimiento, los llama a que devuelvan todo. Pero la pregunta es, claro, Nehemías, pero ¿qué pasa con vos? ¿Qué vas a hacer vos? Él dice todo lo que tienen que hacer los demás, mientras que él vive como rey. Todos tienen que rendir cuentas, pero Nehemías no rinde cuentas a nadie. Y la verdad es que Nehemías vive de acuerdo a los parámetros que él estableció. Ellos debían andar en el temor de Jehová y Nehemías anda en el temor de Jehová. Ellos no debían abusar de los judíos y Nehemías no abusa de los judíos. Ellos debían cuidar de sus hermanos y Nehemías cuida de sus hermanos. Nehemías es un hombre de Dios que teme a Dios. Y aquí hay un resumen en versículos 14 al 19 de un hombre de integridad. Lo que él demanda de otros, él mismo lo hace. Y él da un ejemplo aquí en versículos 14 al 19, no de una semana, no de un mes, sino de 12 años. Obviamente él escribe esto después de que ha ocurrido, pero hay un lapso de 12 años entre lo que ocurre en versículo 13 y lo que ocurre en versículo 14. Porque él quiere demostrar que el temor de Dios no es por un día ni una semana, el temor de Dios es algo a lo largo de nuestra vida que nosotros debemos hacer. No decido temer a Dios y digo, esta semana lo voy a hacer y después la otra semana me olvidé. No, cada día debo andar en el temor de Jehová. Y entonces esta sección toma lugar más adelante, dice en versículo 14, y lo que vemos es que han pasado 12 años, dice además desde el día en que el rey me mandó que fuera gobernador en la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del rey Artajerjes, 12 años, ni yo ni mis hermanos hemos comido el pan del gobernador. Artajerjes, el rey de Persia, lo pone como gobernador. Ahora, no nos dice todo cómo transcurrió, entonces tenemos que unir los clavos sueltos, los puntos que tenemos que poner las líneas, ¿no? Pero lo más probable es que pasó así. Él vino por estos días para reconstruir el muro, y luego de que reconstruyó el muro volvió a Jerusalén, y luego de volvió a Babilonia, y cuando volvió a Babilonia, después lo enviaron de nuevo a Jerusalén para que sea gobernador. Quizás les hice todo más confuso, ¿no? Lo que vemos es que él estuvo en Jerusalén, ellos reconstruyeron el muro y después volvió a Jerusalén y ahora es gobernador. Y él es gobernador por 12 años. Y cuando él es gobernador nos dice que él tiene una pensión alimenticia. Él podía comer del pan del gobernador, pero él va a decidir no hacerlo. Miren versículo 15, dice, pero los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 siclos de plata, además del pan y del vino, también sus sirvientes oprimían al pueblo. ¿Qué es lo que pasaba? Él dice en versículo 14, ni yo ni mis hermanos hemos comido el pan del gobernador. Como el gobernador, él tenía el lugar de vivir de lo que él le daba. ¿Y cómo se lo daba? Por medio del pago de impuestos del propio pueblo. Entonces su manera de vivir era a la expensa del pueblo. Entonces él podría haber dicho, ustedes no pueden cobrar eso, pero yo como gobernador, yo puedo, entonces lo voy a hacer. Y él podría haber hecho eso con una limpia conciencia, por el puesto que tenía. Pero él no quiere ser carga del pueblo. Él no quiere que el pueblo sufra, entonces no lo hace. Y dice, muchos otros antes de mí se aprovecharon del pueblo como gobernador, pero yo no. No tomé ni su pan, ni su bebida, ni su dinero, no tomé nada. Ellos oprimían, pero yo no voy a oprimir al pueblo. Cuando él tuvo la oportunidad de aprovecharse de ellos, no lo hace. ¿Por qué? Porque Nehemías es un hombre de integridad y un hombre que ama a Dios. Y que el Señor levantara hoy hombres y mujeres que tengan esta integridad.
Vivimos en un mundo que no tiene integridad. Por eso tenemos abogados, por eso tenemos escribanos, por eso tenemos que firmar contratos, porque nadie tiene integridad. Y lamentablemente somos parte de una iglesia donde a veces tampoco hay integridad. Debemos ser hombres y mujeres que viven de acuerdo a la palabra. Cuando me ven, cuando no me ven, lo que enseño, lo que hago, todo debe ser con temor a Dios, con integridad. ¿Por qué hace esto Nehemías? ¿Por qué no toma del pueblo cuando le corresponde? Miren versículo 15, el final. Pero yo no hice así. ¿A causa de qué? A causa del temor de Dios. Cuando él reprende a los judíos que están abusando de sus hermanos, él le dice, ¿no deberían andar ustedes en el temor de Dios? Eso es lo que va a arreglar el problema. Y ahora cuando él dice, yo podría tomar de todo lo que ellos tienen, pero no lo voy a hacer, y es por una razón, no porque soy bueno, no porque soy mejor que otros, pero porque yo temo a Dios. Él usa el mismo principio para los judíos que usa para su propia vida. Y él teme a Dios. Y su respuesta de su bondad y amor por otros es porque él teme a Dios. Entonces miren conmigo allí versículo 16. Porque vemos que en vez de buscar lo suyo, busca lo de Dios. Busca hacer la obra de Dios. Dice también, yo me dediqué a la obra en esta muralla. Y no compramos ningún terreno. Y todos mis hijos estaban unidos allí para la obra. ¿En qué se dedicó Nehemías? Él se dedicó a la muralla. Él podría haber cobrado tributos con grandes intereses. Él podría haber fundido a todo el país, a todo Jerusalén, toda la ciudad. Él podría haber obtenido dinero de ellos. Él podría haber sido dueño de sus campos. Él los podría haber tenido como esclavos. Él podría haber dominado toda Jerusalén. Lo podría haber hecho. Pero en el temor de Dios no buscó lo suyo, sino lo de Dios. Y nosotros vivimos en tiempos donde vemos esto y decimos, sí, esto es lo que hace el gobierno con nosotros. Nos funde mientras se hacen más ricos. Y después miramos un poco más, esto es lo que hacen los dueños de empresas con nosotros. Nos funden y se llenan de dinero. Esto es lo que hace mi jefe con nosotros. Me funde, pero cuando yo voy progresando en mi vida es lo mismo que hago yo. Nada más que no se ve tanto. No es millones de dólares, quizás son algunos dólares. Hermanos, sea donde yo esté en mi vida, financieramente, o mi cargo, mi puesto en el trabajo, donde sea que esté, debo ser un hombre de integridad, una mujer de integridad, que teme a Dios sin dañar a otros. Y así en la iglesia. Nehemías no compró ningún terreno. Nehemías no puso a ninguno como su esclavo. ¿Qué hizo Nehemías? También yo me dediqué a la obra en esta muralla. Él se dedicó a la obra que Dios lo llamó a hacer, el muro. Y hermanos, así debe vivir el creyente, con temor, no buscando lo suyo a la expensa de los demás, sino poniendo lo mío a un lado por la unidad del cuerpo de Cristo. En versículos 17 y 18 vemos que Nehemías usó de su propia ganancia para recibir a personas más importantes. Es interesante que no solo no toma el dinero para su propia comida, pero él como como gobernador, debía recibir a otros de otras naciones y a los que están a cargo allí con él en la ciudad, y él paga todo de su propio bolsillo. Dice el versículo 17, había a mi mesa 150 judíos y oficiales, sin contar los que vinieron a nosotros de las naciones que nos rodeaban. Lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas aves para mí. Cada 10 días se proveía en abundancia de toda clase de vino. Y con todo esto no reclamé el pan del gobernador, porque la servidumbre era pesada sobre este pueblo. ¿Qué ejemplo? Ahora viene toda esta gente y le tiene que dar de comer todo el tiempo y él mismo lo paga. No pide ni un centavo del pueblo ante la responsabilidad que tiene de entretener a estas personas que le tiene que dar de comer. Ahora esto nos muestra también que él, siendo copero del rey, ganaba muy bien y entonces tenía su dinero.
Pero imagínate que el rey te dice, vos tenés que entretener a toda esta gente y hacer todo esto. Y él dice, sí, pero no voy a tomar ni un centavo del pueblo. Fue realmente un testimonio increíble. No reclamó en ningún momento el pan del gobernador. ¿Por qué responde así? Porque teme a Dios. Teme a Dios. Nehemías vemos que es un líder, es un pastor. Ahora, no un pastor en el sentido de pastor de iglesia, sino un pastor en el sentido de pastor de ovejas. Él cuida del pueblo. Y es un ejemplo, un hombre de integridad. Dios y ama al pueblo y lidera al pueblo con acción y con ejemplo. Y es hermoso cómo él escribe esto para mostrar toda la narración, lo que ha sucedido con el pueblo judío y después el testimonio de su propia vida. Entonces en versículo 19 dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Ora a Dios para que Él recuerde lo que ha hecho. Sus acciones fueron para la gloria de Dios. Sus acciones fueron a la vista de Dios. Lo único que importa para Nehemías es lo que Dios ve, lo que Dios piensa, lo que Dios determina y todo para su gloria. Eso es lo único que le importa. Y él dice, Padre, recordá esto y que en el último día yo sea hallado fiel y que tú me recompenses. Hermanos, cuando vemos este pasaje de Nehemías capítulo 5, vemos que el temor de Dios es la clave para restaurar unidad en el pueblo. Y hermanos, es así también en la iglesia. Es así en la iglesia. Debemos temer a Dios. Y en la iglesia hay tiempos de desunión. Y hay tiempos de división. Sería lindo que nunca lo haya en nuestra iglesia, pero habrán. Y algunos se aprovecharán de otros. Y algunos se abusarán de otros. Y habrá peleas y cada uno buscando lo suyo propio. ¿Y cómo respondemos, hermanos? Recordemos que debemos responder andando primero en nuestras vidas en el temor de Jehová. Y eso me lleva a amar a Dios y amar a mis hermanos. ¿Vos temés a Dios? ¿Vos temés a Dios? Recordad que primero debemos tener un cuadro correcto de quién es Dios. Él es santo, apartado del pecado. Él aborrece el pecado. Él aborrece mi pecado. Entonces yo debo aborrecer mi pecado. Debo arrepentirme de mi pecado y cuando me arrepiento, Él perdona mi pecado. Y entonces puedo vivir en unidad con mis hermanos. En Proverbios 1:7 dice que el temor de Jehová es el principio de sabiduría. En 2 Corintios 7:1 dice que la santidad es perfeccionada en el temor de Dios. En Eclesiastés 12:13 dice que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el todo del hombre. Entonces, hermano, ¿temes a Dios? Solo esto produce santidad en tu vida y unidad en la iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te doy gracias, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, yo no puedo cambiar el corazón de nadie. Ninguna actividad que hacemos en la iglesia puede cambiar el corazón de nadie. Ninguna bondad que uno puede hacer a otro puede cambiar el corazón de nadie. Ninguna música, ninguna manipulación, ni aún una lista de reglamentos bíblicos puede cambiar el corazón de nadie. Solo tú puedes cambiar el corazón. Y te pido, Señor, que obres en el corazón de cada uno que está aquí. Que haya un anhelo en nuestro corazón, en el alma, de temer a Dios. Si realmente hemos sido salvos por la sangre de Cristo, debe haber un asombro de Dios. Debe haber un temor de Dios. Debe haber una reverencia hacia Dios. Y ese temor
es lo que marca nuestra vida y nuestro caminar y nuestros pensamientos y nuestras acciones. Debemos ser hombres y mujeres que temen a Dios. Debemos ser una iglesia que teme a Dios. Que nuestro testimonio sea intachable. Y nuestro testimonio sea de integridad. Y nuestro testimonio sea de unidad. Y nuestro testimonio sea de amor a Dios y amor a los otros. ¿Por qué? Porque tememos a Dios. Andamos en el temor de Dios. Padre, que ese sea nuestro anhelo. Eso es lo que cambia nuestro corazón. Eso es lo que cambia nuestras acciones. Entonces mi vida ya no es una lista de reglamentos que tenemos que seguir, son una lista de características de alguien que teme a Dios y ocurren solos. Yo no me tengo que levantar a la mañana y decir tengo que tener amor. No, cuando yo temo a Dios yo amo. Yo no tengo que levantarme a la mañana y decir hoy tengo que tener paz. No, cuando yo temo a Dios tengo paz. Padre, que este sea nuestro anhelo. Señor, te pido también por cualquier persona que esté aquí que no conoce a Cristo como su Salvador. Hay una sola forma de tener vida eterna. Hay una sola forma de ser un hijo de Dios. Hay una sola forma de ser rescatado de mis pecados, de ser redimido de la esclavitud del pecado, de pasar de muerte a vida, de ser un hijo del diablo a un hijo de Dios. Y esa forma de ser salvo, de tener vida eterna, no depende de mí, no depende de mis logros, no depende de lo que yo haga. Querer ser una mejor persona, eso no va a ocurrir nunca. Somos pecadores horrendos y aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia ante ti. Padre, para ser salvo, para tener vida eterna, para tener esperanza de estar un día ante tu presencia, en tu gloria por toda la eternidad en el cielo, debo confiar en la obra de Cristo en mi lugar. Jesucristo, quien es Dios, ha venido a este mundo. Y cuando Él vino a este mundo, Él vivió una vida perfecta. Y al final de su vida perfecta, siendo Dios hombre, fue a la cruz. Y murió en la cruz por mi pecado, por el pecado de todos los que están aquí, por el pecado de todo el mundo. Y derramó su sangre para traernos redención. Y la ira de Dios estaba sobre él, la ira que yo merezco, que debo sufrir por toda la eternidad en el infierno, separado de Dios en culpa y en soledad. Todo eso se puso sobre el Hijo, Jesucristo. Y Cristo murió y fue sepultado. Y la victoria parecía que era de Satanás, pero tal como se dijo en Génesis 3:15, Él derrotaría a Satanás. Y al tercer día resucitó en victoria sobre la muerte, en victoria sobre el pecado, en victoria sobre el diablo. Y la Biblia nos dice que no hay salvación en ningún otro que en Jesucristo. ¿Cómo soy salvo? Por poner mi fe en Cristo para salvación. Padre, si hay alguno aquí que no te conoce como Salvador, que al escuchar este mensaje de la santidad de Dios pueda ver su propio pecado y lo traigas al arrepentimiento. Y que pida perdón por su pecado, aborrezca su pecado y ponga su fe en Cristo, que Cristo le salve. Y entonces tendrá vida eterna. Y esta vida eterna nunca se puede perder. Y esta vida eterna es la esperanza de que un día estaremos para siempre con el Señor. Te ruego, Señor, te ruego que salves a aquella que no te conoce. En el nombre de Jesús. Amén.